Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Adán, que es también el hombre de todos los tiempos y de todas las regiones de nuestro planeta, junto con su mujer, da origen a una nueva familia, como repite Jesús citando el Génesis. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El verbo unirse, en el original hebreo, indica una estrecha sintonía, una adhesión física e interior. Se evoca así la unión matrimonial no solamente en su dimensión sexual y corpórea, sino también en su donación voluntaria de amor. Iniciamos nuestra celebración eucarística cantando. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy, en este 11 de febrero, elegimos esta Eucaristía para celebrar a nuestra Madre, la Virgen de Lourdes, muy conocida con esta devoción bajo esta advocación. En 1858 ocurrió un hecho significativo en esta devoción que tenemos nosotros como cristianos, la devoción mariana. Nuestra Señora se apareció a Santa Bernardita, prometiéndole su maternal protección sobre ella y todos los hombres. Y es muy conocida también como Madre de la Salud. Entonces vamos a pedir también, queridos hermanos, hay tantos hermanos nuestros que imploran por la salud. Pidamos que el Señor, por intercesión de su Madre, la Virgencita, que siempre nos cuida y nos auxilia, les envíe esa gracia que hoy están necesitando. Y así, queridos hermanos, con este corazón puesto hoy aquí sobre el altar por intercesión de la Virgen de Lourdes, vamos a pedirle perdón de todos nuestros pecados. Hoy perdóname. Hoy por siempre, sin mirar en la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy perdóname. Hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Padre misericordioso, ayúdanos en nuestra debilidad, para que al celebrar a la Madre Inmaculada de tu Hijo, su intercesión nos libre de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del libro del Génesis.
Después que creó al hombre, el Señor Dios dijo: no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo, y les presentó al hombre para ver qué nombre les pondría, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Feliz el que teme al Señor. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar, tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Feliz el que teme al Señor. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión todos los días de tu vida, que contemples la paz de Jerusalén. Feliz el que teme al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida, una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicio, le pidió que expulsara de su hija al demonio. Él le respondió: deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros. Pero ella le respondió: en verdad, Señor, pero los perros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: a causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, escuchamos este Evangelio en la versión de San Marcos. En este ciclo, en este año, estamos leyendo el Evangelio de San Marcos principalmente. Y aquí nos centramos en lo que
nos presenta este evangelista con respecto a esta mujer pagana. Nosotros podemos decir que con esta manera Jesús está encarando una cuestión de los excluidos, de los que son un poco descartados. Incluso el Papa Francisco, que habla mucho, ¿verdad?, de una cultura que piensa mucho en el descarte. Estamos entrando un poco con esa mentalidad. Todo se compra, todo se vende, todo se paga, y aquello que no me sirve directamente puedo descartar. Y entonces eso también poco a poco es peligroso, porque eso también va entrando en nuestra mentalidad, en nuestra psicología. Estamos como que descartando aquello que no es de provecho para nosotros, según nuestros criterios o según aquello que nosotros ponemos dentro de nuestra jerarquía de valores. Y aquí entonces es importante mirar la educación, queridos amigos. Muchos de los santos justamente se han dedicado mucho a la educación, porque la educación lleva de por sí el aspecto, ¿verdad?, de la evangelización. O sea, nosotros educamos evangelizando y evangelizamos principalmente con la educación. Y aquí se nos presenta a esta mujer que es considerada de descarte, una mujer excluida. Y primero luego nos dice que era una mujer sirofenicia, era pagana, de origen sirofenicio. Y encima tiene el demonio, ¿verdad? O sea, la hija tiene el demonio. Ella se acerca y le pide ahí a Jesús para que le pueda curar de este mal. Por lo cual, el hecho de estar endemoniada esta mujer tenía que estar separada de la sociedad. Por eso estamos diciendo excluida. Es una mujer entonces de descarte. Y bueno, hablándole de esta situación en que se encuentra, porque ella le habla justamente y Jesús le compara incluso como un perro, ¿verdad?, que es un animal repugnante, ¿verdad?, el perro, sobre todo para la fe judía. Entonces, de descarte justamente, no está bien, ¿verdad? Y yo pienso que nuestra cultura también, nosotros, nuestra cultura también utilizamos y decimos, ¿verdad?, con respecto al perro, decimos muchas cosas muy fuertes. Sos un perro, sos una perra, y así cualquier cosa que nosotros en guaraní sí que es peor, ya vaya, añemos, ya vaya, ese sonido y todo lo que significa para nosotros el perro. Entonces imagínense cómo cae esto cuando nosotros escuchamos. Hasta yo en una homilía decía, ¿verdad?, parece que Jesús aquí amaneció un poco, se levantó con el pie izquierdo, decía, ¿verdad?, en el sentido de que una mujer que viene aquí a pedirle un milagro, viene aquí a pedirle por la curación de su hija, sin embargo es recibida de esta manera por Jesús, ¿verdad? Ciertamente que tiene un sentido teológico muy profundo y un sentido pedagógico principalmente para nosotros. Primero, para decirnos que esta es una mujer sirofenicia, es decir, una pagana. Ya nos estaba diciendo desde el inicio, Jesús fue a la región de Tiro, es decir, extramuro, fuera de los límites de donde él estaba predicando. Él viene para los hijos de Israel, dice. Y esa es justamente la presentación de Jesús. Él presenta un argumento y su argumento es: yo vine para los hijos de Israel. No está bien, dice, tomar el pan de los hijos, es decir, esta evangelización que estoy haciendo, esta prédica, esta buena noticia de Dios Padre, es para los hijos, es para Israel, para que se conviertan. Y no está bien entonces tirárselo, y aquí le trata, ¿verdad?, a los paganos. Como diciendo, los paganos no son capaces de recepcionar este mensaje de la buena noticia. Como que los paganos entonces no están preparados, no son aptos, no hicieron este camino de la historia de la salvación. Pero sin embargo, aquí a Jesús lo que le cambia su chip y lo que le cambia su mentalidad será la respuesta. ¿Por qué? Y porque justamente esta mujer le dice: es verdad, Señor. O sea, Oñetindú, de cierta manera, Ojenduponá, se humilla y le dice: los perros debajo de la mesa comen
las migajas que dejan caer los hijos. Queridos hermanos, nosotros también muchas veces pensamos de esta manera, pero ¿qué puede significar esta migaja, lo pequeño, que sin embargo los que no son los hijos directamente pueden recibir? Nosotros normalmente, en nuestra concepción, que es un poco todavía dentro de una concepción muy primitiva, dentro de esa concepción que le llamamos la teología de la retribución, siempre pensamos y tenemos un poco en nuestro interior también, el castigo viene justamente porque hemos pecado, decía la teología de la retribución. Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos para que el Señor nos vuelva a restituir todo, nos vuelva a dar todo, vuelva a restaurar nuestra vida. De cierta manera, estamos diciendo, si yo hago bien sin falta, Dios me da el bien. Y aquí, y estos hijos que están separados porque está endemoniada esta chica, está enferma. Y entre nosotros también, en nuestra sociedad, nosotros decimos, la semena con dos hoyo y misa jabe, la semena con dos cuasi y la semire cogopea, la semen bucuera, la se juventud cuera, no joveima pa ima y cuayapota. Pero sin embargo, estos viven también, y tenemos que entender que viven también de la migaja, de lo que cae, ¿verdad?, de la mesa. ¿Y qué significa esto? Esto quiere decir que así como esta mujer, nosotros no podemos desanimarnos porque en casa los miembros de mi familia no están respondiendo directamente a ese camino de salvación y a esa propuesta de Dios. O sea, no están respondiendo el 100%. Están viviendo de la migaja de qué cosa? Y de la migaja de tu propia vida, de la migaja de lo que vos estás ofreciendo, de esa migaja de tu oración, de tu empeño, de lo que vos podés ofrecer a tu familia, de lo que vos estás ofreciendo a tu sociedad. Entonces, queridos hermanos, fíjense, porque este milagro se realiza en la medida en que nosotros también insistimos con el Señor, le pedimos al Señor. Es una buena oportunidad, es un hermoso día escuchando esta palabra del Señor para rezar por aquellas familias que sienten muchas veces alguno de sus miembros que se han alejado de Dios, están en un camino que nosotros vemos, que es un poco de sentirse descartados de ese caminar y de ese proyecto de Dios. Tal vez porque no es la sociedad que lo ha descartado. Algunas veces ellos mismos se han autodescartados. Pero después, una vez que ellos salen de ese caminar y de ese proyecto de Dios, también la sociedad, o sea, nosotros como iglesia, con los trajines, con las cosas que tenemos, algunas veces nos olvidamos de ellos, los dejamos de lado. Ya nos es difícil responder a todas las necesidades de las personas que vienen junto a nosotros, que vienen a pedirnos ayuda. Imagínense de aquellas personas que se han autodescartado o que lo único que pueden recibir, queridos hermanos, son esas migajas que están cayendo por debajo de la mesa. Entonces, pidamos esta gracia también especialmente. Entendamos que la gracia de Dios siempre actúa de una o de otra manera. Pero es esta una de las formas como también nosotros podemos hacer llegar lo nuestro. Podemos hacer llegar a las personas que necesitan del amor y de la misericordia de Dios esa migaja de la gracia. Seamos insistentes, copiemos, escuchemos, veamos este modelo tan interesante de esta mujer que es insistente con el Señor. Y lo más importante es que justamente ella consigue ese milagro para su hija. Ojalá que nosotros también podamos conseguir ese milagro para ese esposo, para esa esposa, para esos hijos que nosotros consideramos Shemenbuko y dohoyo y la tupa ope, Shemenbuko doy cuase bimba de peñante yarawi, Shemenbuko Hesaraima, upeo yapo y mishino guare, etcétera, etcétera. Pidamos esa gracia hoy y que el Señor bendiga nuestras familias y que esa pequeña migaja que cae y que nosotros podemos ofrecer a nuestras familias y a nuestra sociedad
sea la fuerza para el cambio de cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones. A cada intención respondemos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que trabaje en pos de los excluidos y exprese la bondad de Dios a todos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que realicen el anuncio profético con palabras y acciones concretas. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que respeten el medio ambiente y promuevan sanciones a los depredadores. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros enfermos, para que alcancen el apoyo necesario y reciban la solidaridad de los demás, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que te presentamos y te pedimos por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Lourdes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi iglesia, que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, en los brazos de su dueño nació, sostenido en un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta festividad de la Virgen María de Lourdes, porque al aceptar ella a tu unigénito, en su corazón inmaculado mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz a Cristo preparó el nacimiento de la Iglesia. Porque al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos
a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo. Porque al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Consolador, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante y desde su asunción gloriosa a los cielos sigue mostrando su amor y protección a la Iglesia que peregrina hacia la vida eterna, hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos sin cesar, cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión en esa misma noche voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Y te pedimos, Señor, humildemente que te acuerdes de nuestra Iglesia, especialmente, que está extendida por toda la tierra, por nuestras capillas, por nuestras iglesias parroquiales, por nuestras diócesis, con el Papa, con nuestro arzobispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu rostro, y ten misericordia de cada uno de nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, bajo la advocación de María, de los milagros, de Lourdes, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, miembros de nuestras comunidades, de nuestras familias: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo siento, Señor, que tú me amas, y siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor.
Te alabo, Jesús, por tu grandeza. Mil gracias te doy por tu gran amor. Heme aquí, Señor, para acompañarte. Heme aquí, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Oración final. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y hoy especialmente, queridos hermanos, nos consagramos al Señor por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Lourdes, implorando salud para nuestra vida, nuestra familia y la salud también espiritual para todo nuestro país. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos concluido este rito de nuestra celebración eucarística. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que María, la Virgen de Lourdes, les proteja a todos y les bendiga en este día. Podemos irnos en paz. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al
cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó. Mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí.
Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y al mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.
haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Conversando con dos ángeles que del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban. Respondieron: casi siempre